Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos del curso de lenguaje de la Corporación Educativa Saint Joseph y en esta oportunidad me dirijo a los alumnos del sexto grado A de primaria. El día de hoy, en el curso de lenguaje, vamos a desarrollar un tema muy interesante, utilizando esta herramienta digital. Observa a continuación la siguiente imagen que muestro en la pantalla. Finalmente vas a responder de qué tema crees que hablaremos hoy. Luego de observar la imagen, nos damos cuenta de que aquella desarrolla una noticia que lleva por título El Guerrero Despertó. Debajo de este título hay una bajada que se describe lo siguiente. El delantero, figura excluyente del triunfo peruano ante Bolivia, rompió su sequía en el torneo anotando 3 tantos. Es uno de los goleadores de la Copa América, un hito que ya consiguió en el 2011. Al leer esto y al observar la imagen, hace deducir que el tema que vamos a tratar a continuación, por supuesto, es la noticia. Definición. La noticia es la información de un acontecimiento actual. Ahora, aquí hay una oposición, ya que esta imagen que hemos mostrado al inicio no es una noticia actual, sino pasada. Por lo tanto, deja de ser noticia. De todos modos, lo compartí para que nos diéramos una idea, solamente ese fue el motivo de cuál ha sido o va a ser el tema que vamos a desarrollar. Por lo tanto, ten en cuenta que una noticia es la información de un acontecimiento actual, es decir, del momento, de interés público y transmitida por los medios de comunicación social, llámese periódicos o diarios, revistas, páginas web, noticieros, programas de radio, etcétera. Porque a través de estos medios nosotros leemos, escuchamos o vemos las noticias. Punto 2. Características de una noticia. Una noticia debe poseer las siguientes características. Precisión. Significa que el mensaje de la noticia debe ser claro y exacto en detalles, sin reiteraciones innecesarias. Objetividad. Debe la noticia ser imparcial, es decir, no deben interferir las opiniones o los sentimientos del lector u oyente, tampoco del periodista que cuenta, narra la noticia. Por lo tanto, siempre debe procurarse la imparcialidad de la información. Veracidad. Los acontecimientos a los que se refiere deben ser auténticos y remitir a fuentes fidedignas. No vamos a escribir porque se nos da la gana una noticia. Tenemos siempre que en una noticia referir las fuentes. ¿De dónde saqué la información? ¿De dónde el periodista obtuvo la información? Tal vez desde el lugar de los hechos o tal vez recopilando información a través de terceros. Por lo tanto, cuando se informa un acontecimiento, se debe ser auténtico, veraz, no contar o transmitir falacias, sino hechos comprobados, que sean verídicos. Actualidad. Los sucesos deben ser actuales y novedosos. Lo dice la definición. Una noticia trata información actual, novedosa. Generalidad. Debe captar el interés de la mayoría de la población. Quiere decir que una noticia debe alcanzar a muchas personas. Muchas personas deben interesarse por leer aquella noticia. Por lo tanto, una de sus características de la noticia es la generalidad. Claridad. Los sucesos se deben presentar en forma ordenada y lógica. La descripción de la noticia debe ser de forma cronológica. Entonces,
debemos mostrar a través de la descripción siempre la claridad. Repasemos las características de una noticia: precisión, objetividad, veracidad, actualidad, generalidad, claridad. A continuación, punto 3, estructura de la noticia. Una noticia tiene un título. El título aparece con letras en negrita y un poco más grande que las demás. Descubren ciudad más antigua de Europa, es el título de esta noticia. A veces aparece encima del título una descripción, como en este caso, hallazgo histórico. A esta parte superior al título se le llama epígrafe o antetítulo. A veces también aparece debajo del título una descripción en letras negritas, con letras un poco más pequeñas que la del título. En este caso dice: los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. A este elemento se le llama bajada o subtítulo. Después podemos encontrar un párrafo en el que se describe o se cuenta o se resume todo el contenido de la noticia. Si tú lees este aspecto, te vas a poder enterar de qué trata el desarrollo de toda la noticia. Vamos a leer. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. A este elemento se le denomina o llama lead o entradilla. Luego tenemos ya el cuerpo, el desarrollo de la noticia. Desde este párrafo empieza diciendo: luego de más de 3 años de investigaciones, hasta la denominación de la fuente, según dijo el diario inglés The Independent. Todo esto es el desarrollo o cuerpo de la noticia. Sin embargo, quepa resaltar lo siguiente: que a esta agrupación del epígrafe o antetítulo, el título y la bajada o subtítulo, a esta agrupación se le denomina titular. Además, no aparece en esta diapositiva, pero quiero resaltarte lo siguiente. A veces las noticias están apoyadas a través de una imagen. Cuando tú encuentres en una noticia una imagen, ya sea del suceso o ya sea del rostro de alguna persona involucrada en la noticia, a esa parte se le llama pie de foto. Repito, no siempre aparece, pero si es que apareciera, vas a denominar a esa foto y a la información que se coloque debajo, encima o al costado de la foto, lo vas a llamar pie de foto. Estas serían las partes o los elementos que conforman una noticia. Ahora vamos a punto 4, a describir el lenguaje periodístico. ¿Cómo debe ser el lenguaje del periodista que redacta una noticia? Las características esenciales del lenguaje periodístico son las siguientes. Claridad. El lenguaje del periodista tiene que ser claro, emplear un lenguaje comprensible para todos. No tiene que emplear términos o palabras rebuscadas o difíciles de comprender. Por lo contrario, fáciles de entender. Porque esa noticia irá para la mayoría de personas posibles. 2, concisión. Expresa solo lo que se pretende decir y no se da margen a interpretaciones erróneas. El periodista tiene que ser conciso y tratar siempre de informar con la verdad y no cometer ningún error ortográfico. Bueno, de eso también vamos a hablar en el punto 3. Corrección lingüística. Las frases cortas y construidas de modo directo son las más eficaces para transmitir una idea, y el escritor o periodista en este caso debe procurar siempre la perfección ortográfica. Quiere decir que no debe cometer errores ortográficos, ya sea de grafías, ya sea de acentuación o de puntuación. Punto 4, amenidad. El estilo
del redactor de noticia tiene que ser un estilo ágil, atractivo, que consiga que el lector visualice los hechos que se narran. Ahora vamos a repasar los elementos de la estructura de la noticia. La parte de acá, cuya denominación está escrita en letras más grandes y en negrita, se denomina título. La parte superior, que no siempre, pero a veces aparece, se llama epígrafe o antetítulo. La parte inferior de título se llama subtítulo, bueno, bajada o subtítulo. A estas tres partes agrupadas se le denomina titular. A esta primera parte, donde digamos que se encuentra lo más importante, porque aquí se narra el contenido de la noticia o de lo que va a tratar, se le denomina lead o entradilla. Toda esta descripción o desarrollo de la noticia se le llama cuerpo o desarrollo. Y cuando encontremos fotos y debajo, al costado, encima, un texto, pequeña información de la descripción de la fotografía, se llama pie de foto. Jóvenes y señoritas, estas son las partes de la estructura de una noticia. Tengan en cuenta esto. Vamos a proponer algunos ejercicios, los cuales van a tener que ser desarrollados. A ver, menciona 4 partes de la noticia. ¿Recuerdas las partes de la noticia? Por supuesto, ahora menciónalas. Bueno, a ver, grosso modo, yo recuerdo, por ejemplo, ¿quién no va a recordar el título? Título de la noticia. ¿Qué más? Bueno, vamos a poner el lead o entradilla. Bueno, es lead, no es lead, es lead. Lead o entradilla. Luego tenemos, vamos a describir donde está todo el contenido de la noticia, el cuerpo de la noticia, el desarrollo de la noticia. Y por ahí, acuérdate de repente tal vez de el antetítulo o epígrafe, lo que va encima del título. Bueno, aquí he nombrado 4 partes de la noticia. Terminé el ejercicio número 1. Número 2 dice, encierra la alternativa correcta en cada caso. ¿Cuál de las siguientes no es una parte de la noticia? A, epígrafe. B, lead. 3, título. D, cuerpo. O E, portada. La respuesta es portada. Portada no es parte de la noticia. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la noticia? A, mordaz. B, veracidad. C, objetividad. D, brevedad. E, claridad. La respuesta es A, mordaz. Porque mordaz no forma parte de las características de una noticia. ¿Cuál de las siguientes no es una noticia, no es una característica del lenguaje periodístico? A, claridad. B, concisión. C, repetición. D, corrección. E, amenidad. La respuesta es C, repetición. Esto no es una característica del lenguaje del periodista. Recuerda que el periodista debe evitar ser repetitivo. Por lo tanto, tiene que ser conciso, preciso en lo que informa. Finalmente, lee la noticia o lee la siguiente noticia y responde a las siguientes preguntas. Un accidente de tránsito dejó como saldo unos 10 heridos, 4 de ellos con lesiones de consideración en San Juan del Lurigancho esta mañana.
El choque ocurrió a las 11 de la mañana en la avenida José Carlos Mariátegui, en San Juan del Lurigancho, cuando una Custer embistió por alcance al bus de la empresa Huáscar de placa B2B797 a gran velocidad. Producto del choque, los pasajeros de ambos buses sufrieron lesiones, pero 4 de ellos sufrieron la peor parte del accidente por viajar en la parte delantera de la Custer. Según testigos, el bus de la empresa Huáscar frenó intempestivamente y el conductor de la Custer involucrada no pudo voltear a tiempo y, no pudo voltear a tiempo para cambiar de carril. Los serenos de San Juan del Lurigancho y la policía que acudió al lugar del incidente atendieron a los heridos más graves, quienes fueron llevados en ambulancia a los hospitales cercanos. Te pido que propongas un título. Vamos a corregir aquí. Quiero que pongas un título de esta noticia. ¿Cuál sería el título que podrías poner a esta o colocar a esta noticia? Bueno, vamos a poner un trágico accidente vehicular. Listo. Ese es el título de esta noticia que hemos propuesto. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Un choque. Un choque entre una Custer y un ómnibus, ¿cierto? A ver, ¿dónde dice eso? Una Custer, un bus. Entonces, un bus. Listo. ¿Cómo sucedió? Bueno, hay que relatar un poco. ¿Cómo es que sucedieron los hechos? Bueno, sucedieron que eh, la Custer embistió al bus debido al exceso de velocidad. ¿Cuándo sucedió? Bueno, acá lo dice, ¿no? Hoy día a las 11. Entonces tenemos que colocar aquí hoy a las 11 a.m. ¿Dónde ocurrió? En la avenida José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. Punto. ¿Por qué sucedió? Porque el conductor de la Custer iba a gran velocidad. Y de esta forma hemos completado el desarrollo de este ejercicio. Finalmente, no me quedan más que palabras de agradecimiento y de saludos a cada uno de ustedes, queridos alumnos del sexto grado de primaria. Recuerden que deben estudiar para su examen trimestral, desarrollo de todos los temas de este trimestre. Serán 10 preguntas en total que voy a considerar para poder evaluar la próxima semana. Me despido de todos con unos fuertes abrazos y saludos para todos. Muchas gracias.